Muy buenas noches, amigos de su propuesta de la noche por Digital 15. Como ya es usual, nosotros entregamos a fin de año unos programas especiales donde analizamos las noticias de mayor impacto, tanto en el orden político, económico, social e institucional que han ocurrido en la República Dominicana. Esta vez nos vamos por el área de la economía. Y para esto vamos a tener a dos experimentados economistas. Primero a Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nuestro editor económico, Henry Ebrard. Con ellos vamos a estar pasando un balance a lo que ha sido este 2021 en términos de impacto económico para la República Dominicana, pero también dando una mirada al contexto internacional y cómo ese contexto internacional podría influir en la situación de la economía en República Dominicana. Así que, don Antonio Siriaco, don Henry Ebrard, muy agradecido de tenerlo aquí con nosotros y buenas noches y desearle felicidades en estas Navidades así de entrada. Así Muchas que, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación y especialmente a Antonio por juntarse nuevamente conmigo para analizar la economía, pero esta vez ahí en lo que es mi segunda casa, mi casa virtual ahí con Manuel, que ya llevo casi 7 años, ¿verdad, Manuel? Sí, hemos batallado bastante. Sí. Y eso ha sido uno de los años más en la parte económica, ha sido un año sorprendente. Así es. Para mí, obviamente que es un placer, Manuel, de estar contigo, con Henry, que siempre hemos, durante los últimos años, estado en temas conjuntos y en actividades conjuntas. Y para mí es más que un placer estar aquí esta noche con ustedes hablando de economía. Sí, yo creo que algo obligado es hablar del efecto de la pandemia en la economía y sin duda el efecto fue demoledor en términos de los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales del gobierno se cayeron al principio de este 2021, porque es el año que estamos analizando, por efecto de una reducción drástica de la actividad económica como consecuencia de el propio efecto de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana. Esta caída de los ingresos fiscales forzó al gobierno a buscar el apoyo del endeudamiento externo, a tal punto que se estima que la deuda pública de República Dominicana, si no está cercana al 70%, por lo menos está muy cerca del 70% del Producto Interno Bruto. Pero se ha producido una recuperación en términos de los ingresos y en términos de la actividad económica. Pero yo quisiera que ustedes más o menos evalúen cómo se produce este proceso, el impacto que realmente esto tuvo en las finanzas públicas y cómo se ha hecho una especie de magia para que esa economía se pueda recuperar y ya estemos hablando de unos niveles importantes de recuperación en términos de los ingresos fiscales. Por cortesía, vamos a pedir a Antonio que obviamente dispare primero. Antonio, adelante. Gracias, Henry, por la amabilidad. Bueno, tal como tú mencionaste, Manuel, el punto de partida es el año 2020, un año extremadamente muy atípico, una crisis que generó una triple crisis, vamos a decir, una crisis de demanda, de oferta, pero también una crisis sanitaria. Todo eso tuvo un impacto de forma inmediata en las finanzas públicas, no solamente en la República Dominicana, sino prácticamente en todos los países del mundo. Esa crisis en las finanzas públicas, obviamente que se traduce en un mayor endeudamiento. Si hay un elemento que caracteriza al mundo de hoy es el endeudamiento público, tanto de países desarrollados como países en desarrollo. Entonces viene todo un proceso de investigación fuerte para crear una vacuna y se crea la vacuna, o varios países crean diferentes vacunas y los países comenzaron a vacunar a su población. El año 2021 fue un año donde precisamente se aceleró ese proceso de vacunación y yo puedo decir que la mejor política económica que ha tenido el gobierno durante este año 2021 ha sido el plan de vacunación. Porque el plan de vacunación ha permitido un proceso de reapertura de las actividades
que estuvieron confinadas durante todo el año 2020. Y eso generó confianza en una parte importante de la población que ya estaba vacunada, que comenzó a hacer actividades económicas. Y poco a poco, todo el tema de los toques de queda, de la cerrazón de las actividades de negocio, estuvieron reaperturándose. Hoy ya estamos en el mes de diciembre, estamos completando un año. La economía dominicana obviamente va a terminar con un crecimiento de dígito, que en parte se debe a ese proceso de vacunación, de una inversión que yo pienso que fue correcta en el sentido de comprar muchas vacunas, de tener vacunas disponibles, incluso por encima de muchos países de la región y países desarrollados. Y obviamente que la República Dominicana hoy en día tiene alrededor del 55% de su población con 2 vacunas y quizá un poco más. Y eso es bueno porque ahora con una variante que es muy contagiosa, pero quizás con menos impacto en términos de llevar a una persona vacunada a una UCI, yo creo que eso es una ventaja que tiene la economía dominicana. Todo esto, evidentemente, hay que sumarle un elemento que también pienso yo que contribuyó a todo este proceso de reapertura importante y de crecimiento que ha tenido la economía dominicana. La diáspora básicamente en el exterior y aquella que está concentrada en los Estados Unidos ha sido responsable también de un componente que es el consumo privado, donde se le ha aportado a muchos hogares de bajos recursos, recursos adicionales provenientes de la diáspora dominicana y que este año posiblemente cierre con más de 10 mil millones de dólares, algo totalmente inusual y que es un elemento atípico porque formó parte de todos esos estímulos que se han dado en los Estados Unidos. Eso yo creo que ha sido un elemento trascendente. Y además, hay que tomar en consideración que en un 90% gran parte de este crecimiento económico se le debe al sector privado, porque el sector público ha tenido problemas en su ejecución, incluso de su programa de inversión, y más que un incremento de la inversión este año, lo que hubo fue una caída, y una caída bastante importante, que yo pienso que eso tiene que ser revertido para el próximo año, porque el próximo año va a ser un año de gran moderación del crecimiento de la economía y que también hay un riesgo importante que se ha asomado prácticamente en todos los países, que es el tema de la inflación, que yo creo que tendrá que manejarse con mucho cuidado, porque esto puede aún más moderar las metas de crecimiento, porque hay un cambio en la política monetaria, no solamente del Banco Central en la República Dominicana, sino de todos los bancos centrales, y con los anuncios que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos para los próximos 3 años y para el año 2022, yo pienso que la política monetaria el próximo año tenderá a endurecerse, va a incrementar el costo del dinero, el costo del crédito, y entonces tiene que la política fiscal compensar esa restricción que puede haber. Sí. Completando, Manuel, lo que obviamente comparto el análisis, ¿no? de Antonio, y yo creo que el mejor ejemplo de lo que ha sido el impacto, por ejemplo, de lo que ha venido desde Estados Unidos. Antonio, por supuesto, mencionó el tema de las remesas que van a cerrar un nivel récord por encima de los 10 mil millones de dólares y que probablemente sea un factor un poquito negativo el año que viene, porque la expectativa es que obviamente siga a un nivel muy elevado, pero regresando probablemente a una normalidad más cerca de entre 8 mil y 9 mil millones de dólares, que ha sido un nivel, vamos a decir, normal antes del COVID, en la medida en la cual pues, los programas de ayuda federal han ido desapareciendo, y más especialmente ahora que la política va a ser la política monetaria va a ser mucho menos flexible, todo lo contrario, van a restringir liquidez y sube la tasa de interés. Ahora, los otros sectores generadores de divisa, Manuel, yo creo que han tenido también un impacto muy positivo sobre la economía, y la mejor traducción de eso ha sido la divina sorpresa del tipo de cambio. Se proyectaba que el dólar fuese a cerrar, de acuerdo al presupuesto inicial del 2021, en 64,50. Eso era la proyección para el fin de año. Y vamos a estar cerrando
apenas por encima de 57 pesos, o sea, 7 pesos de diferencia entre lo proyectado y lo ejecutado. Eso ha sido un alivio fundamental con el tema de la inflación. Imaginemos 2 segundos que hubiesen sido de los precios si efectivamente el dólar se hubiese disparado a 64. ¿Por qué no se disparó? Por una hiperabundancia de dólares. Primero, recordemos que en el 2020, en septiembre, el gobierno que recién se iniciaba, logró colocar en el mercado internacional una emisión de bonos soberanos por 3.800 millones de dólares sobre la base de que se iba a ejecutar un altísimo gasto en programas sociales y otros programas. Se logró recortar casi por 1.000 millones de dólares la expectativa de gasto, lo cual creó entonces un excedente, un superávit completamente inusual en las finanzas públicas, donde el gobierno inició el año con un enorme sobrante de dinero del año anterior, lo cual ayudó mucho. Por encima de las remesas, ha habido un año extraordinario de las zonas francas, que nuevamente están batiendo un nuevo récord. La Dirección General de Aduana esta semana ha publicado ya los datos de noviembre. El mes de noviembre de 2021 ha sido el segundo mejor mes de toda la historia de la zona franca, solamente superado por el mes de marzo de este año. Llevamos ya 8 meses consecutivos superando 600 millones de dólares de exportación y ya vamos a estar cerrando probablemente entre 7.000 y 7.200 millones de dólares. Y finalmente, en el caso del turismo, que si bien vamos a cerrar con números negativos en comparación al 2019, probablemente cerca de menos 30%, que eso va a costar unos 2.000 millones de dólares en términos de ingresos. Sin embargo, este resultado es muchísimo mejor de lo que se esperaba. Inclusive, si vemos los datos que se están produciendo a partir de octubre del 2021, ya el sector turismo ha recuperado las cifras del año 2019 y a veces en algunas nacionalidades ya superando las cifras del año 2018, que había sido el mejor mes. O sea que esto ha ayudado mucho a que baje el precio del dólar. El dólar abrió en 58.32 el año 2021, va a estar cerrando en torno a 57.20, 57.30, cuando mucho. Y esto ha sido un alivio frente al tema de la inflación, que esto ha sido muy mala noticia y seguirá siendo la mala noticia para el 2022, lo cual obligó, ¿no?, a cambios, como muy bien Antonio mencionó, cambio ya de política monetaria, no solamente aquí en República Dominicana, sino prácticamente en el mundo entero, y especialmente, aunque no ha empezado, es probable que ya, si no es este mes, es el mes que viene, y ya empieza este movimiento de subir la tasa de interés en los Estados Unidos. Y cuando sube la tasa de interés en los Estados Unidos, o sube aquí o sube más fuertemente el dólar. Y sabemos que generalmente la política del Banco Central, y especialmente con el gobernador, ahí no le tiembla el pulso a la hora de tener que subir la tasa de interés, como lo acaba de hacer en el pasado. Sí. Vamos, tenemos esos temas en la agenda para abordarla en el día de hoy, pero yo quisiera recordarle a ustedes que está pendiente el tema de la reforma fiscal. El gobierno tuvo que retirar esta intención de realizar una reforma tributaria, obviamente por la resistencia que encontró en sectores importantes, incluyendo el empresariado nacional. Pero de buenas a primeras se ha presentado un repunte en los ingresos fiscales del gobierno que la propia autoridad tributaria califica de récord. Entonces, ¿hasta qué punto ustedes entienden que el gobierno podría mantenerse en el año 2022 dentro del esquema tributario que tiene actualmente? Es decir, nosotros estamos calificados como uno de los países de menor presión tributaria en toda América Latina. Pero, ¿ustedes creen que ese tema definitivamente el gobierno lo engaveta o entiende que de alguna razón, dada su política de inversión pública, tendría que rescatar y replantear esto, el tema de la reforma? Don Antonio. Mira, Manuel, el próximo año va a ser un año interesante y algunas veces uno piensa que
la posposición de la reforma fiscal va a ser una especie de elemento gordiano, o sea, un nudo gordiano y restrictivo para el próximo año. Sin embargo, yo creo que hay que tomar en cuenta una serie de elementos. Yo creo que el gobierno se va a concentrar en el tema de la evasión fiscal. El gobierno va a seguir profundizando lo que es la eficiencia del gasto público. Yo creo que hay un componente interesante de confianza que ha generado quizás el presidente de la República de forma particular. Y eso ha permitido una cantidad importante de inversión extranjera y de nuevas actividades que se incorporan a la tributación. Y eso es un elemento que yo creo que hay que tomar en consideración y ha sido quizás en parte, al margen de una serie de medidas que se tomaron y que influyeron para que se incrementara las recaudaciones a 63.000 millones adicionales a lo que se había proyectado y por eso hubo que hacer un presupuesto complementario. Sin embargo, hay un elemento que hay que tomar en consideración. Mira, en América Latina hay un cambio importante de visión, vamos a decir. Hay los partidos políticos que están y han asumido el poder, son partidos de centro izquierda. Y yo pienso que la parte geopolítica va a provocar un movimiento importante de inversiones que el Caribe se va a beneficiar. Y pienso yo que posiblemente el próximo año en la República Dominicana vengan inversiones y se aperturen negocios más allá de lo esperado. Precisamente por esa situación en Chile, en Perú, en Argentina, el caso obviamente de Venezuela, el caso de Bolivia, es decir, todo eso, en cierta manera, ahuyenta en un momento determinado las inversiones y puede haber un elemento positivo en la República Dominicana de tal forma que permita, en cierta manera, una mayor actividad de la inversión extranjera y eso pueda también contribuir a que el próximo año el gobierno pueda tener recaudaciones importantes y que eso no permita que se ejecute una reforma fiscal. Yo creo que la reforma fiscal hay que comenzarla a discutir, hay que comenzarla ya a discutir para que cuando se presente el momento, el timing, entonces en ese sentido se pueda aplicar. El gobierno tiene que construir un relato creíble, un relato que pueda convencer a los sectores involucrados. Y en ese sentido, entendemos nosotros que yo creo que eso ya debe comenzar. Y el Consejo Económico y Social, según las informaciones de su director ejecutivo, el profesor Rafael Toribio, ya las mesas comenzarán a comenzar a trabajar en el mes de enero. Pero yo creo que todavía no están dadas las condiciones para que se ejecute una reforma fiscal, porque todavía hay sectores, por ejemplo, como el caso del turismo, que necesita más espacio. Y más precisamente con el tema de la nueva variante, que ha generado una situación en países donde el clima, vamos a decir, es templado, donde hay una tasa mayor de envejecimiento y donde ahí todo parece indicar que la tasa de contagio es mucho mayor y que entonces esa economía comenzaron a cerrarse. Y eso no es una buena noticia para el turismo para el próximo año. Y yo pienso que todavía hay espacio para seguir recuperándose y posponer la reforma fiscal para un periodo mucho más. Sí, mira, Manuel. Sí, pero a pesar de lo que señala Antonio Siriaco, hay que recordar que bueno, se aprobó el presupuesto para el año 2022, pero ya el gobierno ha solicitado al Congreso y el Congreso lo aprueba una emisión de bono bastante considerable precisamente para financiar el presupuesto. Es decir, seguimos montados en la ola del endeudamiento. Sí, ahora, mira, yo creo que las cifras fiscales están cerrando 2021 muchísimo mejor de lo que se esperaba. De hecho, es la razón por la cual, a pesar de no haber hecho una reforma fiscal y por el hecho de que se ha cumplido con uno de los pasos que mandaba el pacto eléctrico, que es empezar a desmontar el tema de la tarifa, que ya recuerda que tuvimos, que eso fue una novedad, porque llevamos más de 10 años, yo creo, sin tocar la tarifa eléctrica. Ya hubo un primer incremento trimestralmente
vamos a tener esos incrementos. Las agencias de notación, tanto Standard & Poor's primero y después Fitch, mejoraron la nota de crédito a pesar de no hacer la reforma, porque entienden que los resultados y las proyecciones pintan mucho mejor de lo previsto. ¿Qué ha pasado? Como dijo Antonio, por supuesto, las recaudaciones están cerrando por encima de los 800.000 millones de pesos. Inclusive, casi uno deberá de pensar reproyectar los ingresos del 2022, porque la base sobre la cual se había proyectado el 2022 era la base del presupuesto modificado de julio, no el presupuesto modificado que se acaba de modificar ahora en noviembre. Dos, del lado de los gastos ha habido una disminución, una racionalización del gasto corriente, tanto del lado del gasto financiero, que se renegociaron unas partidas, que fue yo creo que uno de los éxitos en términos de política económica del gobierno, ha sido una renegociación tanto de deuda externa como de deuda local, y una cantidad de gastos superfluos, o sea, de mala administración de gasto, que eso se logró solucionar. Finalmente, y ahí como lo dijo Antonio, y ahí obviamente no es una buena nota, aunque sí ayudó el balance fiscal, el atraso que se acumuló, especialmente durante la primera mitad del año, prácticamente hasta el mes de agosto, la subejecución del gasto de capital ha hecho de que se presentara como una especie de ahorro, algo que realmente es una mala noticia, que es una mala nota, que hubo muchas complicaciones para el ejército. Todo parece indicar que ya se ha superado esta etapa. Vimos que en el mes de noviembre se logró ejecutar más de 15.000 millones de pesos de gasto de capital, y esperamos que lo que fue durante el 2021, básicamente una inversión privada con poca capacidad por parte del Estado durante la primera mitad del año de acompañar esto, vamos a tener lo contrario en el 2022, además de la inversión privada anunciada por la IRD, de la inversión extranjera que va a venir a República Dominicana por los excelentes reportes que hay sobre la economía dominicana. Esta inversión de capital que vamos a tener, la que está proyectada, más la atrasada que se ha terminado ejecutando, tradicionalmente enero y febrero había siempre una inversión capital muy baja en el país. Esta vez va a ser muy diferente, porque vamos a tener una serie de obras que estaban planificadas, que no se pudieron ejecutar, que ya van a estar por ejecutarse en enero y febrero con el dinero disponible. Entonces, esperamos ahí que lo que fue un punto negativo pueda ser parte del punto positivo del 2022, porque yo creo que se va a necesitar un poco más la mano del Estado a través de un gasto de capital, porque hay un riesgo, como lo dijo Antonio, que por este rebrote de COVID en los países europeos, en los Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, podemos tener complicaciones con el final de la temporada de invierno de turismo, y quizás de nuevo con la temporada de verano. Esto me parece el riesgo mayor sobre la economía dominicana para el 2022, el tema del turismo por el COVID, porque ahí esperábamos recuperación total, y la continuación de las presiones de inflación, porque inclusive eso pudiese presionar la parte social. Sí, bueno, abordando un tema de interés que lo tenemos igualmente en agenda, sin la inflación. Hemos registrado una inflación histórica en la República Dominicana. Así es que el tema de la inflación y de la crisis de suministro lo vamos a abordar en esta segunda parte de este programa especial de Propuestas de la Noche, dedicado a abordar el tema de la economía. Así es que retornamos en breve, amigos televidentes.